La reunión de hoy es en honor a las mujeres y por eso yo le puse a este tema Mujeres con Valor. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, referente a algo que nos interesa a todas. Y pues bueno, las hermanas que se congregan aquí en esta iglesia Fe y Amor saben que nosotros nos regimos por el libro que es la Biblia y que pues ahí encontramos lo que es la ley de Dios. Entonces voy a mencionar algunos detalles que vamos encontrando en este libro y que nos hablan acerca de la importancia de la mujer en este mundo en el que está ya tan deteriorado, tan problematizado. Pues yo creo que todavía se acentúa más digamos, el rezago que tenemos como mujeres, el que nos hacen a un lado, el que no somos respetadas en muchas ocasiones. Y a veces se cree que eso es una cuestión que viene de Dios, que es la autoridad. Y no es así. Dios siempre quiso que fuéramos mujeres de valor en todo momento, desde la creación. Quienes han leído la Biblia saben que hay muchos relatos, empezando por Génesis, e incluso quienes no la han leído, saben que este libro empieza hablándonos de cómo Dios creó el mundo y cómo creó al hombre. Inicialmente, pues sabemos que creó a Adán y Adán pues fue quien tuvo todo el poder, digamos, todo el valor que Dios le dio para enseñorearse sobre toda bestia, sobre todo animal viviente, toda la creación que el Señor había hecho. Pero en cierto momento el Señor se dio cuenta que Adán necesitaba una compañía. Buscó una compañera idónea y no encontró nada adecuado dentro de lo que ya había hecho. Entonces el Señor decidió crear a la mujer y no dijo, bueno, voy a hacerla con madera o voy a hacerla con algún material raro o diferente, sino dijo, la voy a tomar de la costilla del hombre. Entonces eso quiere decir que somos iguales al hombre en cuanto a estructura. Tenemos tal vez atributos distintos, cualidades diferentes, pero estamos hechos de lo mismo. O sea, somos tan importantes para Él que pues nos hizo tomando una parte de lo que era Adán. Y entonces, ya que tenía Adán esta ayuda idónea, pues como dice aquí en Génesis 1:21, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, como hasta le subrayé ahí que dice, y los bendijo. No nada más le dijo a Adán, tú eres el dueño de todo y la mujer va a ser tu ayudante. No, los bendijo. A los dos les entregó toda su creación y les dio igualdad para que pues entre los dos se ayudaran, se apoyaran, como ya mencionaba, con atributos distintos. Pero desafortunadamente el hombre, bueno, el varón no hubiera podido poblar él solo la tierra, como fue el mandato de Dios, necesitaba a la mujer, aunque ellos nos han dado a veces solo el papel de seres para reproducir, nada más como mamás, somos las que tenemos que cuidar a los hijos y las mujeres somos relegadas a un segundo plano. No siempre tenemos buenas oportunidades laborales, hay algunos países en donde hasta les pagan menos a las mujeres que a los hombres, pues las condiciones no son iguales e incluso hay países ya pues donde están bastante mal al grado de que a la mujer la tratan yo creo que peor que a un animal. Le quitan todos sus derechos y bueno, es una cuestión muy denigrante. Pero nosotros sabemos que tenemos un lugar muy especial ante Dios. Como ya les mencionaba, pues Él nos puso al lado de Adán y tenemos muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esa importancia. Por ejemplo, hay mujeres que han levantado su voz a Dios y han sido escuchadas. A veces como mujeres decimos, no, pues a mí, ¿por qué me va a oír Dios? O sea, yo no soy nada, no soy importante. Pero tenemos el caso de Sara, por ejemplo. En Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Esto por qué razón? Porque si recuerdan en esta historia, Sara, que era esposa de Abraham, no podía tener hijos.
Llegó a la edad de 90 años y pues ya no había tenido hijos y le pasó lo que a muchas de nosotras también, que damos por hecho cosas que nos imaginamos. Ella dijo, no, yo ya no voy a tener hijos, ya con esta edad, pues ¿cuándo? Igual nosotros a veces pensamos, no, fulanita ya no se va a casar, pues ya no. No, tal persona no, ya no va a tener hijos tampoco, o no va a tener tal o cual cosa. Y los planes de nosotros como seres humanos son muy distintos a los de Dios. Dios tiene un plan de vida para cada una de nosotras. Y cuando le entregamos nuestra vida, pues con más razón, Él está atento a todo lo que le pedimos. Si nosotros queremos que Él intervenga, que Él tome el control, lo va a hacer. Porque Él escucha, aunque pensemos, no escucha mis oraciones. ¿Cómo me va a oír si está tan ocupado? La humanidad es tan grande, es tanta gente. ¿Yo quién soy para ser escuchada? Pues sí, sí nos escucha. Quienes estamos en la fe, quienes le hemos entregado nuestra vida, sabemos y tenemos la certeza. Entonces Sara, cuando tuvo esta promesa, ella se rió porque Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y ella dudó, no creyó. Pero resulta que Dios regresó e hizo que se diera cuenta que sí había cumplido lo que Él había prometido, porque Él tenía un plan para Sara. En Génesis 21:1 nos dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumple sus promesas. Cuando Él dice algo, cuando Él dice que va a hacer, realmente lo hace, porque no es humano, no es como nosotros. Nosotros a veces podemos prometer, podemos mentir, pero Él no, Él sí va a cumplir. Y ahí tenía un plan con Sara, aunque ella fuera anciana, aunque ella creyera que no. Hay otro caso también que es importante, como el de Ana, es otra mujer de la Biblia, que tenía una situación semejante, tampoco podía tener hijos, pero ella era víctima de mucho bullying, mucho desprecio, se burlaban de ella porque no podía tener hijos, y ella clamaba, ella pedía un hijo a Dios. En una ocasión lo hizo con mucho fervor y le habló a Dios, le dijo, por favor, dame lo que necesito, quiero un hijo. Y entonces vemos en Primera de Samuel 1:11 cómo ella levantó su voz a Dios. Le dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también muchas de ustedes saben acerca de esta historia, en donde sabemos que su hijo fue un profeta, fue un líder, un comandante militar, y estuvo entregado a la obra del Señor. Samuel, su hijo, pues fue alguien muy importante, un líder principal dentro del pueblo de Israel. Hay muchas mujeres que podría mencionar dentro del Antiguo Testamento, como por ejemplo también la reina Esther, que recibió sabiduría del Señor, y hay muchas mujeres de las que podríamos hablar, pero vamos a ver también que encontramos esta distinción que Dios nos da dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Cuando empezamos a leer esta parte de la Biblia, en la que inicia con la historia de nuestro Señor Jesucristo, pues desde ahí en Gálatas 3:28 encontramos que hay un enunciado, algo que se dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir que Jesús no hacía distinción, no decía, yo vengo a buscar a los hombres solamente, a los varones, o vengo a buscar a la gente acaudalada, vengo a buscar a la gente que es importante. No, para nada. Si recordamos la historia y todo lo que sabemos de nuestro Señor Jesucristo, pues Él vino a buscar a los pobres, a los desvalidos, a los que estaban en necesidad, y no hizo a un lado a las mujeres. Él les daba un valor muy especial. Para mí, Jesús es alguien muy admirable en muchas cosas, pero sobre todo porque nos vino a dar un valor especial a las mujeres. El hombre pues siempre con su machismo, haciéndonos a un lado. Incluso había mujeres que trataban de acercarse a Jesús cuando andaba de un lado para otro,
Y los apóstoles les decían, hazte a un lado, no molestes, retírate. Era indigno que una mujer se acercara a Jesús, pero a Jesús le gustaba hablar con las mujeres, las oía, las buscaba, porque sabía qué necesidad tenían. Entonces, pues esto nos habla de que Jesús les hace ver que estaban mal. Hay una historia que también la mayoría ha escuchado, en donde había una mujer a la que estaban a punto de apedrear porque era pecadora. Entonces, pues le preguntaron a Jesús, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Y Jesús dijo, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, se las volteó, como, ¿están ustedes muy limpios? No, ¿verdad? Porque desde aquel entonces y hasta la fecha, si un hombre comete adulterio o anda con otras mujeres, anda de coqueto o lo que sea, pues no importa, es hombre. Pero si una mujer lo hace, lo más mínimo, uy, no, pues ya somos de lo peor, ¿no? Tenemos pues la peor reputación. Y entonces eso pasaba, hasta la iban a apedrear a la mujer. Sí, era una mujer que se dedicaba a ciertas cosas inadecuadas, pero Jesús no la juzgó, no la condenó. Simplemente, ¿qué fue lo que le dijo? En el siguiente versículo vemos en Juan 8, del 10 al 11, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No es que Jesús haya justificado su pecado, porque sí, debemos reconocer lo que está bien y lo que está mal, pero le puso esas palabras, no peques más, vete, si cambias tu vida, yo te perdono. Está dando una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad que le dio a esta mujer nos las da a nosotras. Yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, no, es que yo he hecho muchas cosas en mi vida, yo soy basura, soy indigna, yo no soy una mujer a la que Dios escuche, a la que Jesús perdone. Eso no es verdad. Él conoció todo tipo de mujeres, todo tipo de personas que podían pues no haber tenido perdón, pero todos alcanzamos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y a esta mujer pues la perdonó, la hizo una mujer que pensó, meditó, se arrepintió y dejó esa vida pecaminosa que tenía. Entonces, en una ocasión también llegó la mujer que le lavó a Cristo los pies con sus perfumes carísimos, ¿sí lo recuerdan? Y entonces le decían la gente que estaba ahí, los fariseos que estaban con él, en Lucas 7:39 lo podemos ver, dice, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, como siendo el que dice ser el maestro, el Hijo de Dios, y deja que lo esté tocando esta mujerzuela. Pero en realidad a él no le molestó, a él le dio mucho regocijo, le dio gusto que con sus perfumes tan caros se acercara a él, y eso hizo que la perdonara, que se acercara, que viera la nobleza de su corazón. Así como en nosotras a lo mejor damos la apariencia de ser mujeres muy duras, muy rigurosas, pero pues es que la vida a lo mejor así nos ha hecho para corregir a nuestros hijos y demás, pero Dios ve nuestra esencia, ve lo que tenemos y Él se compadece, se apiada de nosotros, siempre tiene misericordia de la mujer, somos especiales para Cristo. Otro hecho es que cuando la mamá de Pedro estaba enferma, fueron a su casa, él y sus discípulos. Y dice aquí en Mateo 8, 14 y 15, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Dije la mamá de Pedro, ¿verdad? Ay, perdón, bueno, la suegra de Pedro. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Entonces, podríamos decir, bueno, Jesús andaba sanando a los hombres, a quienes sí se lo merecían, pero a una mujer, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque también quería a las mujeres, eso lo hizo en ese momento, es una muestra. Entonces también cuando Jesús resucitó, escogió a las mujeres para ser portadoras de ese mensaje de resurrección. Cuando Jesús resucitó y se movió la piedra, fueron a buscarlo, iba María Magdalena, y se puso muy triste porque ya no estaba el cuerpo, no sé si recuerden esta historia ahí en la Biblia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a la primera persona a la que se le apareció fue a ella,
a María Magdalena? ¿Cómo no se le apareció a los soldados o a cualquier varón importante para que vieran que Jesús había resucitado? No, sino fue a una mujer. Entonces eso también habla de la importancia que tenían las mujeres para Jesús. ¿A qué quiero llegar con esto? A veces las mujeres nos sentimos miserables, nos sentimos tristes, pisoteadas, menospreciadas, nos sentimos que no somos tomadas en cuenta. Y eso es algo que el enemigo quiere que creamos, que no valemos nada. Satanás se esmera con las mujeres, se ensaña. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos mucho valor. A través de una mujer vino el Salvador. Entonces, pues a las mujeres como que no, las mujeres no le agradamos mucho, no le agradamos nada. Entonces siempre nos está metiendo cosas en la cabeza. Y las mujeres deberíamos ser más fuertes, porque sí, pasamos por mucho. A veces tenemos mucho sufrimiento, pero el Señor está con nosotros. Tenemos esa fortaleza a la que no le hemos dado valor. Cuando una mujer conoce a Dios, pues descubre que es amada sin límites. Hay un mensaje que mandé en WhatsApp, no sé si alguien lo vio, donde un predicador decía, se acercó a mí una persona X y me dijo, pues mi problema es que yo no amo lo suficiente a Dios y pues Dios no va a estar cerca de mí. Y entonces el predicador le dijo, no, ese no es el problema. El problema es que tú no sabes cuánto Dios te ama a ti. A veces, pues nosotras no queremos saber nada de la iglesia, de Dios, de la Biblia, de la palabra. Estamos rebeldes, estamos renuentes y tratando de luchar con nuestras propias fuerzas. Pero Dios está a cada momento tratando de estirar su mano para alcanzarnos. Seamos o no creyentes, Él quiere darnos salvación a través de una u otra forma. Por ejemplo, a María le dijo, pues yo tengo un plan mejor para ti. María quería hacer una vida ordinaria con su matrimonio y demás, pero Dios tenía otra cosa preparada para ella, otra cosa que no solamente le cambió la vida a ella, sino a toda la humanidad, porque fue la madre de Jesús. Y claro, pueden decir, ay, ¿cómo nos vamos a comparar con María? Pues María fue la madre de Cristo, pero nosotras también tenemos nuestro valor. Dios quiere sacarnos de donde nadie nos ve y ponernos en un candelero para que todo el mundo vea la luz de Cristo en tu vida. Cuando el Señor nos toca, nosotras comenzamos a ser mujeres diferentes, mujeres mejores, y entonces nos damos cuenta, nos distingue esa cuestión. A quienes ya conocen a Cristo, yo creo que se han encontrado a mucha gente que les dice, oye, ¿tú de qué religión eres? ¿O tú qué haces? ¿A qué iglesia vas? ¿Qué pasa? Porque somos diferentes, tenemos otras cualidades, otras virtudes. El Espíritu Santo está en nosotras. Y entonces, cuando Dios irrumpe en nuestra vida, pues es para darle sentido, para que tengamos una razón por la cual vivir, para enfocar nuestra vida en una nueva dirección, para darnos fuerza, para despertar cada mañana y dejarnos llevar por el sueño de Dios. Pero como les decía, Dios se da cuenta de que nos sentimos indignas. Nosotras decimos, no, a mí no me escucha, a mí no me va a aceptar. Y pues ese es un problema, es algo que tenemos que derribar, tenemos que creer, saber quiénes somos. Somos muy aprensivas las mujeres, nos preocupamos por todo. A veces nos queremos comer los problemas de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestro esposo, de todos los que están a nuestro alrededor. Y pues bueno, es nuestra naturaleza, ¿no? Pero eso nos desgasta. Habemos muchas que somos hipertensas, que estamos siempre angustiadas, estamos con algunos trastornos de salud, porque nosotras queremos arreglar el mundo, pero no podemos. O sea, somos más débiles físicamente que el hombre y luego además, pues no somos Superman, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una forma de deshacernos, de quitarnos esa carga. A veces no entregamos esas cargas a Dios, pero para eso es la oración, para que pongamos en manos de Él todo eso que nos está agobiando, todo lo que nos duele, todo aquello con lo que no podemos luchar. Tenemos que cambiar como mujeres.
No tenemos que pelear como lo andan haciendo ahorita muchas mujeres en el centro y en muchas partes, donde para hacerse valer como mujeres andan haciendo pintas, andan rompiendo monumentos históricos, andan gritando y haciendo destrozos. Esa no es la manera en que nos van a respetar. Nos van a respetar cuando sepamos cuál es nuestro lugar y dejemos todo en manos de Dios, porque Dios nos ha dicho, esta lucha no es lucha entre carne, entre ustedes, es lucha contra el enemigo. Hay potestades, hay cosas con las que no podemos combatir y entonces debemos dejarle todo en manos de Dios. Leí una historia, un relato acerca de ciertas tribus africanas y ellos emplean un sistema muy ingenioso para cazar monos, a lo mejor ustedes ya lo han leído. Ahí en África, en algunos árboles, cuelgan unas bolsitas hechas de piel que las llenan de arroz. Les hacen una hendidura, un hoyito así muy delgadito, en el que, porque a los monos les gusta comer arroz, entonces los quieren cazar y lo que hacen es que les ponen las bolsitas como carnada y llega el mono y mete su manita. Entonces apenas sí entra, duras penas, pero ya agarraron el arroz. En el momento en que agarran el puño de arroz, los cazadores llegan, los sorprenden y los cazan. ¿Qué hacen los monos? Pues gritan, patalean, se revuelcan, se retuercen, pero finalmente son cazados. ¿Por qué? Porque nunca se les ocurrió soltar el puñito de arroz. Están necios tratando de sacar la manita y no pueden. ¿Qué pasaría si lo soltaran? Sacarían la manita y se irían, escaparían. Y lo mismo exactamente nos pasa a las mujeres. Estamos necias, aferradas a querer arreglarle la vida a todos y a querer responder con nuestras fuerzas a las cosas. Y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo la vida por agarrar algo sin valor. Entonces, soltémoslo. Ahí está Dios. Dios, tómalo, por favor. Hazlo tú, que sea tu voluntad. Ahora, Dios no siempre nos va a cumplir caprichos. O sea, estamos aferradas. Es que quiero un coche nuevo y quiero uno de esos nuevos híbridos y bien caro. Yo sé que puedo, quiero tenerlo. No, a lo mejor el Señor no quiere eso porque ¿qué tal si con ese nos vamos a accidentar? No sabemos, ¿no? Pero Dios sabe, Él ve lo que viene a futuro y Él nos va a dar lo que necesitemos. Y Él está en control de todo. Obviamente no nos va a dejar perdernos en un problema en el que nos vaya a hacer daño. Pero tenemos que confiar, tenemos que soltárselo todo a Él. Entonces, pues nunca sabemos qué es lo que Él quiere enseñarnos. A veces nos sentimos mal porque decimos, es que no me respondió y le pedí, le pedí, le pedí y no me lo dio. Hay veces en que Dios quiere que aprendamos algo con alguna tribulación, con algo que estamos padeciendo. Y si no nosotros, pues nuestro familiar, nuestro hijo, nuestro vecino o esa persona por la que nos angustiamos. Hay enseñanza en las cosas que le pasan a la gente. A veces decimos, puede decir una madre, es que ¿por qué Dios? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? Pero tal vez su hijo era un narcotraficante que estaba haciendo mucho daño y se lo estaba haciendo a sí mismo y a su familia. Entonces era el plan de Dios que hasta ahí llegara su vida. Tenemos que entender, pensar por qué son las cosas, siempre confiando en que lo que pase es porque Dios así lo dispone. Pero nosotras tenemos una vida entregada a Él. Entonces, nosotras como mujeres fuimos hechas de una costilla para dar soporte, para dar estructura, para fortalecer. Y Dios ha puesto un potencial en nosotras y Él espera que lo explotemos para su gloria. ¿Ustedes estarían dispuestas a hacerlo hoy? ¿A darse un valor como mujeres? Sí, yo creo que todas podemos hacerlo si consideramos la gran fortaleza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Quienes ya conocemos a Cristo podemos decir, podemos llenarnos la boca diciendo tantas anécdotas, platicando tantas cosas que nos han pasado que parecen increíbles. Yo, por ejemplo, he tenido muchas vivencias que cuando las cuento, a veces hay alguien que ni me las cree, pero es verdad, Dios está ahí protegiéndonos, está en el momento preciso. Cuando uno clama a Él, llega la salvación. Yo me he quedado sorprendida, yo misma, y digo, gracias Dios, gracias porque estás ahí, estás al pendiente de todo. ¿Por qué no lo hacemos todas?
entreguémosle nuestra vida. Yo cuando era joven tenía muchos ímpetus, muchas ganas de hacer cosas y le decía, Dios, ayúdame, voy a hacer esto. Dios, ayúdame, voy a hacer aquello. Era mi voluntad. Yo no le pedía opinión, yo no le decía, ¿tú crees que está bien? No, ni siquiera oraba. Yo le pedía que me ayudara, pero en lo que yo quería. Y eso creo que está mal, porque primero debemos poner nuestros planes frente a Él y decirle, Señor, ¿te parece bien si hago esto? Por favor, ponlo en mi corazón. ¿Debo hacerlo o me hago a un lado? A lo mejor no es lo que me conviene. Entonces, si le ponemos todo a Él, pues Él nos va a guiar, nos va a dar sentido, nos va a dar rumbo. Yo creo que no todas somos iguales, cada quien tiene dones, virtudes, aptitudes distintas y muchas pueden decir, pues, es que yo, pues, ¿cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo le soy agradable? Yo no puedo estar viniendo a la iglesia a hacer algo. No, no solamente se sirve en la iglesia, se sirve en cualquier lado, incluso en nuestra casa. Cuando ustedes están preparando la comida para su familia, cuando están teniendo su ropa lista, cuando están cuidando de sus hijos, cuando están al pendiente del aseo o de cualquier cosa simple que hagan, ya le están agradando a Dios. Dios sabe en dónde nos puso a cada quien y qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, pues hagamos lo que podemos hacer, lo que sabemos, y créanme, le agrada a Dios y Él se los va a hacer saber, Él se los va a hacer sentir. Todo trabajo que hagamos es importante. Solo hagámoslo con entrega, con empeño, con honestidad. Yo, por ejemplo, pienso, tener un empleo en estos tiempos es un privilegio. Y quien trabaja en el Seguro Social, en el ISSSTE o en una institución así, pues tiene un trabajazo con muy buenas prestaciones. Pero la gente que está ahí dando servicio, ¿está haciendo bien su trabajo? Pues yo creo que no. ¿Con quién está quedando mal? No nada más con nosotros como derechohabientes, sino con Dios. ¿Qué cuentas le van a entregar a Dios cuando Él les diga, se murió tal persona porque no la pasaste a tiempo, porque no hiciste lo que debías? ¿O qué va a pasar en cualquier otro empleo cuando Dios nos diga, ¿te acuerdas cuando te robaste ese cambio? Cuando te pagaron de más y no dijiste nada. Él está tomando nota de todo, Él está viendo todo, de Él no nos escondemos. Entonces, tenemos que pensar de qué manera quedamos bien con Dios. Todo lo que hagamos, pensemos, Él está viéndome, nadie más me ve, pero Él sí. ¿Y qué va a pasar el día que nos encontremos con Él? Entonces, como dice aquí, donde sea que Dios te haya plantado, florece. Todas podemos dar algo de nosotras mismas. Solo quiero decirles que Dios se acuerda de todas y cada una de nosotras. Él siempre tiene sus ojos puestos en nosotras y Dios nos hace una promesa. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Tu vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Esto lo encontramos en Job 11, del 15 al 17. Esto quiere decir que Dios nos está prometiendo que todo va a mejorar, todo va a ir para bien, siempre y cuando se lo consultemos, se lo pongamos en sus manos. Y pues bueno, por último, solo quiero decirles, cuando dedicamos nuestra vida a Dios y queremos recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo, podemos sentirnos grandes. Y podemos decir, bueno, pues no seré la dueña del mundo, pero soy la hija del dueño. Bueno, espero que les haya bendecido este mensaje y que sigan teniendo un excelente día.